Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para un nuevo vídeo porque hoy tenemos chisme del bueno. De ese que nos encanta, que nos tiene al borde del asiento y que, bueno, nos da mucho de qué hablar. Y es que el título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin, nuestro querido Kerem, impactado por Ande, y la cosa explotó. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en esta historia, analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra que se ha dicho y sobre todo, en las reacciones que esto ha generado. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, de análisis, de mi opinión, y de, por supuesto, mucho salseo. Así que si son fans de las novelas turcas, si les gusta la farándula, y si, como yo, no pueden resistirse a un buen chisme, están en el lugar correcto. Pero antes de empezar a desmenuzar todo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si simplemente les gusta el contenido que hacemos, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme se vienen muchas más noticias, análisis y sorpresas. Y ahora sí, arranquemos con lo que nos interesa. Bueno, para ponernos en contexto, hablemos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Quiénes son ellos? Para los que no están tan familiarizados, son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos mundialmente por sus papeles en la exitosísima serie Love is in the Air. Esta serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también fue el caldo de cultivo perfecto para que surgiera un romance real entre ellos, un romance que, como todos saben, fue muy mediático y que mantuvo a sus fans y a los medios de comunicación en vilo. Su relación fue intensa, apasionada y muy querida por el público. Vimos fotos, declaraciones, viajes, todo parecía perfecto y nos encantaba. Eran la pareja ideal, la envidia de muchos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia tuvo un final agridulce. Tras un tiempo juntos, anunciaron su separación. Y como era de esperar, esto generó mucha tristeza en sus seguidores. Pero bueno, la vida sigue. Y aquí es donde entra el impacto. ¿Qué fue lo que realmente impactó a Kerem? ¿Qué fue lo que explotó? Pues bien, para entenderlo tenemos que hablar de las noticias recientes, de lo que ha estado pasando en el mundo de la farándula turca, y sobre todo, de las declaraciones y las acciones de Hande. Hande Erçel, después de su separación, ha continuado con su carrera de actriz y modelo, cosechando éxitos y participando en proyectos importantes. Además ha mantenido una vida personal activa, y se ha rumoreado sobre nuevas relaciones. Y es precisamente en este punto donde entran los detalles que, según muchos, habrían provocado la reacción de Kerem. En las últimas semanas, Hande ha sido vista en compañía de otras personas, lo que ha generado especulaciones sobre una nueva relación. La prensa rosa turca, como siempre, ha estado al acecho publicando fotos y haciendo conjeturas sobre quién podría ser el nuevo amor de Hande. Y es que, como sabemos, en este mundillo, nada se escapa. Pero, ¿qué es lo que realmente impactó a Kerem? ¿Fue la simple idea de que Hande estuviera rehaciendo su vida? ¿O hubo algo más? La respuesta, como siempre, es compleja, y depende de cómo interpretemos la información disponible. Lo que sí sabemos es que a raíz de estas noticias, se han visto reacciones por parte de Kerem, tanto en redes sociales como en eventos públicos. Aunque Kerem es conocido por ser bastante discreto con su vida personal y por no entrar en polémicas, esta vez la situación parece haber sido diferente. Algunos aseguran que su lenguaje corporal ha demostrado sorpresa, tristeza e incluso celos. Aquí es donde entramos en el análisis, porque ¿cómo se manifiesta el impacto? ¿Qué pistas podemos extraer de las redes sociales, de sus declaraciones, de sus acciones? Analicemos primero las redes sociales. Kerem, como muchos famosos, utiliza las redes sociales para comunicarse con sus fans, para promocionar sus proyectos y, en ocasiones, para expresar sus sentimientos. En las últimas semanas, ha habido un aumento en su actividad en Instagram y Twitter. No ha hecho comentarios directos sobre Hande, pero sí ha publicado mensajes que, según algunos, podrían interpretarse como indirectas. Por ejemplo, ha compartido frases sobre el amor, la decepción y la superación personal. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Indirectas intencionadas? Es posible.
Lo cierto es que sus publicaciones han generado mucho debate entre sus seguidores, quienes han analizado cada palabra, cada emoji, cada imagen en busca de pistas sobre su estado de ánimo. Además de las redes sociales, también debemos prestar atención a su lenguaje corporal. ¿Cómo se ha mostrado Kerem en eventos públicos? ¿Qué gestos ha hecho? ¿Qué expresiones faciales ha tenido? Los expertos en lenguaje corporal aseguran que el cuerpo habla y que a través de gestos y movimientos inconscientes revelamos nuestras verdaderas emociones. En las fotos y vídeos que han circulado, se observa a Kerem con una expresión seria, a veces melancólica, y en otras con una sonrisa forzada. Sus ojos, dicen, delatan tristeza y sorpresa. Obviamente todo esto es subjetivo y depende de la interpretación de cada uno, pero es innegable que algo está pasando. Otro factor importante son las declaraciones de personas cercanas a Kerem y Hande. Amigos, familiares, colegas de trabajo, todos ellos pueden aportar información valiosa sobre cómo se sienten los protagonistas de esta historia. Aunque claro, hay que tomar estas declaraciones con pinzas, ya que muchas veces están influenciadas por la propia perspectiva de cada persona, o incluso por intereses creados. Se han filtrado algunas declaraciones que sugieren que Kerem no esperaba que Hande rehiciera su vida tan pronto, o que al menos no esperaba que fuera tan pública. Estas declaraciones, aunque no confirmadas, han alimentado aún más la especulación sobre la reacción de Kerem. Pero, ¿qué más podría haber detonado esta situación? Una de las posibilidades es que Kerem todavía sienta algo por Hande. Aunque hayan pasado meses, incluso años desde su separación, los sentimientos pueden ser persistentes, y es posible que aún no haya superado por completo la ruptura. El amor a veces es complicado y doloroso. Otra posibilidad es que Kerem se sienta dolido por la forma en que se ha desarrollado la situación. Quizás siente que Hande no ha sido respetuosa con su relación pasada, o que ha actuado de una manera que él considera inapropiada. En este caso, su reacción no sería tanto por celos, sino por decepción y resentimiento. También es posible que Kerem esté simplemente sorprendido. Sorprendido por la velocidad con la que Hande ha rehecho su vida, por la atención mediática que está recibiendo, o por la aparente felicidad que demuestra. La sorpresa en ocasiones puede generar confusión y emociones encontradas. Y no olvidemos la presión mediática. Kerem y Hande como celebridades están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus fans. Cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier acción, es analizada y comentada hasta la saciedad. Esta presión puede ser muy difícil de soportar, y puede influir en la forma en que reaccionan a ciertas situaciones. En resumen, la reacción de Kerem ante las últimas noticias sobre Hande es compleja y multifacética. No hay una única explicación, sino un conjunto de factores que han contribuido a este impacto. Desde la sorpresa y la decepción, hasta los posibles sentimientos residuales, la presión mediática, y la necesidad de mantener una imagen pública, todo esto juega un papel importante. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Cómo evolucionará esta situación? Es difícil de predecir, pero podemos hacer algunas conjeturas. Es probable que la prensa rosa siga de cerca los movimientos de Kerem y Hande en busca de nuevas noticias y revelaciones. Sus fans, por su parte, seguirán analizando cada publicación, cada gesto, cada palabra, en busca de pistas sobre su estado de ánimo y su relación. Es posible que Kerem y Hande en algún momento decidan hablar públicamente sobre lo sucedido, o que al menos den alguna pista sobre sus sentimientos. O quizás simplemente decidan seguir adelante con sus vidas, ignorando las especulaciones y centrándose en sus carreras y en su felicidad personal. Lo que sí es seguro es que esta historia continuará generando interés y debate. Y nosotros, como fans de las novelas turcas y de la farándula, estaremos aquí para analizarla, para comentar cada detalle y para compartir nuestras opiniones. Y bien, llegamos al final de este vídeo, vaya que estuvo bueno el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la reacción de Kerem Bürsin. Hemos explorado las posibles causas, las pistas que nos ha dejado, y las expectativas para el futuro. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado del contenido, y que les haya resultado interesante. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que está pasando realmente entre Kerem y Hande? ¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás del impacto? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos y saber qué piensan.
¿Están de acuerdo con mis análisis? ¿Tienen otra perspectiva? No duden en compartirla. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que si aún no lo han hecho se suscriban al canal. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Se vienen muchas más novedades, análisis y, por supuesto, más chismes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.